Bien, vamos a arrancar entonces. Formalmente les doy la bienvenida a este encuentro. Eh, Vamos a arrancar entonces, siguiendo la lectura de nuestro libro La política en 100 preguntas de Santiago Armesilla. La pregunta que sigue es la número 9. Como siempre vamos a hacer lo mismo de los otros encuentros. Vamos a hacer lectura de la pregunta y vamos a dar una instancia de 10 minutos para debate, discusión, preguntas, etcétera. Así que, bien, espero que estén todos ya ahí preparados. Vamos a arrancar entonces la lectura. La pregunta 9. ¿La política es más una cuestión de arte que de ciencia? La politología no es más que la disciplina que estudia los saberes políticos experienciales en su fase empírica, en su fase doctrinal y en su momento filosófico. Necesariamente, lo estudiado en el campo político es la vida política transformada mediante la acción política. Pero esta acción política solo podrá entenderse como una cuestión de ciencia desde una acepción de la misma como saber hacer, como sinónimo de arte, prudencia o técnica. El arte político consistirá, como ya indicamos antes, en la prudencia política de los gobernantes, que permitirá la estabilidad recurrente del Estado y confirmará su verdad en los resultados de dicha prudencia. Claro que la prudencia política busca la estabilidad, pero siempre en una situación infecta. El fundamento de la distinción de una política recta o errónea, que lleva a distinguir también entre una sociedad política recta y otra errónea, que más allá del bien común o del particular ha de ponerse en esa estabilidad recurrente necesaria como esencia de toda sociedad política. Cabe el error político en toda verdadera política prudencial, derivado de la misma naturaleza infecta o inacabada de toda sociedad política y de sus partes. Desde la parte al todo de la sociedad política es imposible controlar la integridad de todos los contenidos de dicha sociedad. Las posibles secuencias de las diferentes partes del cuerpo en sus diversas capas constituyen, en un momento dado, una especie de caos determinista pero impredecible. El arte de la prudencia política consiste en asegurar la estabilidad recurrente de la sociedad política, cuyo desarrollo es necesariamente infecto. Voy a subrayar este último parrafito. El arte, entonces, de la prudencia política consiste en asegurar la estabilidad recurrente de la sociedad política, cuyo desarrollo es necesariamente infecto. Era cortita, así que damos instancia ya a discutir esta partecita. Los que quieran comentar lo que hemos leído, alguna pregunta, algún comentario. Habíamos leído lo que era la 10. La política es más una cuestión de arte que de ciencia. ¿Qué opinan? Sí, Yerko y Olman. Primero Yerko y después Olman. Adelante. Eh, yo en verdad quisiera hacer como, eh, desde mi perspectiva, diría que es una cuestión que requiere de ambas. Es tanto un arte como una ciencia. Creo que el que es dedicado a la política tiene que saber cómo agrupar todos los conocimientos prácticos
y que se han ido acumulando durante el tiempo por las distintas sociedades o los distintos pensadores que han pensado o que han desarrollado su carrera en el mundo de la política. Y la parte del arte tiene que ver con cómo nosotros nos desenvolvemos dentro de la sociedad. Creo que eh, una, es una combinación de ambas. No creo que haya una que tenga preponderancia sobre la otra. Bien, Es lo que opino yo. bien. Olman, Hola, buenas tardes a todos. Y bueno, agregando un poco a la pregunta, eh, creo que la vida política lleva tanto arte como práctica, y eso desde la lectura y y la misma actividad pragmática que tú tengas a través de la calle, a través de la hoy virtualidad. Y hay que saber de que tú mencionabas algo que es clave y que creo que pocos civiles, ¿verdad? Voy a decirlo así, ciudadanos civiles de la realidad material lo vamos entendiendo si nos damos la oportunidad, y pocos y pocas funcionarios públicos lo saben, es la prudencia política. ¿Y cómo es que tú aprendes la prudencia política? No solo estando en la calle, eso es una parte, o militando, sino también leyendo pensadores que hayan sido los más pragmáticos y realistas desde su época, en el caso de Platón, en el caso de, me animo a decir también, Maquiavelo, por más cuestionado que sea, y tener en cuenta gobernantes que en la vida real supieron leer los tiempos, lo que yo vengo diciendo y no me voy a cansar de repetir, supieron leer los tiempos y así lograr tener esa prudencia política desde lo cuantitativo a lo cualitativo, ¿verdad? Siempre sabiendo que va a haber un ensayo y previo error consciente, ¿verdad? Eso es lo que puedo agregar y acepto corrección. sí, Román, adelante. ¿Se escucha bien? Perfecto. Vale. Bueno, yo solo agregaría una cosa que, como bien se dijo ahí en el texto, y pues que el compañero creo que Yarko, no me acuerdo cómo se llama, lo dijo hace un rato, Yerko, lo dijo hace un momento, es ciencia, pero no en el sentido de que es un saber científico. Por eso el mismo artículo lo dice, ¿no? Dice ahí que solo podrá entenderse como una cuestión de ciencia desde una acepción de la misma como saber hacer, como sinónimo de arte o prudencia o técnica. O sea, ciencia en el sentido, porque la palabra ciencia es una palabra que puede significar varias cosas, es análoga, puede ser equívoca, no es unívoca. Entonces, ciencia no necesariamente significa que es un saber científico en el sentido estricto de la palabra, sino que ciencia también significa saber hacer. Por eso uno puede hablar de la ciencia del panadero, la ciencia del carpintero, la ciencia del herrero, sin que estas actividades sean científicas como tal, ¿no? Sino, como bien dice el texto, más entendido como una cuestión de arte, como de prudencia o de técnica. Precisamente por eso, porque la politología, no lo llamamos ciencia política o ciencias políticas, sino lo llamamos politología, porque no puede cerrarse como una ciencia en el sentido estricto de la palabra. Si tomamos ciencia como saber hacer, pues sí podría, esa acepción de ciencia sería más como arte, como conocimiento de algo, más no como un saber científico, porque no puede cerrarse, porque la politología es un saber que, como bien dice Ayer, es infecto, es decir, bueno, toda la realidad es infecta, pero este no tiene un cierre científico, entonces hace uso de otros saberes que sí pueden tener cierres científicos, como, no sé, la política puede hacer uso de las ciencias, de la aritmética, del álgebra, de la geología, de otras ciencias que sí son ciencias en el sentido estricto de la palabra, pero el saber político como tal no es una ciencia en el sentido riguroso, ¿no? En el sentido científico, sino que es un saber hacer, un conocimiento. Eso es lo que quería aportar.
Bien, claro, agregar simplemente, y ya le doy la palabra a Farid, lo que recordar que nosotros desde el materialismo político tomamos la acepción y la definición de ciencia del materialismo filosófico de Bueno y su teoría del ser categorial, del cierre categorial, ¿no? En ese sentido, bueno, hay toda una construcción que es, no, imagínense que ni siquiera Gustavo Bueno terminó de desarrollar la teoría del cierre categorial porque se murió antes. Son varios tomos, pero eh, para definir realmente ciencia tiene que haber un cierre categorial del campo en el que estamos, en el que se está inmerso o del que se está hablando. De ahí que para Gustavo Bueno, a grandes rasgos, para resumir, lo que él consideraba ciencia eran, por ejemplo, las ciencias exactas, las ciencias formales, las ciencias biológicas, y no así las ciencias humanas, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, no las tomaba estrictamente como ciencias porque eran infectas, eran abiertas y no podían tener un cierre categorial como podía, por ejemplo, las matemáticas. Eh, Había toda una construcción de lo que era del espacio nociológico con los tres ejes, con el sintáctico, semántico y pragmático, donde había unas interrelaciones determinadas. Bueno, hacía toda una construcción teórica para argumentar realmente que había dos tipos de operatorias básicas, que después había franjas entre sí, lo que eran las alfa operatorias y las beta operatorias. Aquellos campos del saber que tenían prácticas alfa operatorias eran las que estaban cerradas totalmente. Un poco habíamos hablado de esto en el encuentro anterior. Eh, para más, digamos, información de esto, yo les remito, creo que en el texto de La economía en 100 preguntas, Santiago también lo explica y yo creo que también en unos textos míos en La razón comunista está explicado, someramente, obviamente, haciendo un resumen de lo que es la teoría del cierre categorial. Eh, Desde donde Gustavo Bueno define qué es ciencia y qué no lo es. Con lo cual, la politología, como la filosofía, por ejemplo, no es que no tienen una racionalidad, no es que no tienen una sistematicidad, son conocimientos, son actividades de conocimiento, en las cuales sí tienen un alto grado de racionalidad y sistematicidad, pero que no pueden ser necesariamente ciencias. Así que nada, eso agregarle a lo que bien decía Román. Sí, Farid, adelante. Que quizás la disciplina de la politología es más bien una especie de saber basado en ciertas técnicas racionales que con alguna aplicación práctica, pero no una ciencia predictible que se pueda como insertar una fórmula, un experimento controlado y obtener resultados que le den predictibilidad o que se pueda, como las matemáticas, como la física. Entonces, más bien como una serie de técnicas, de disciplinas racionales que se aplican en determinado ámbito. Y que, claro, el tema del arte es cómo va conjugándose para adaptarse a contextos cambiantes o a distintas variables. Puede ser que vaya por ahí que sea más una técnica eh, aplicada que esta idea como de ciencia cerrada, como decías tú. Así es, así es. Y cuyo objetivo es básicamente la estabilidad recurrente del Estado y de la sociedad política. Y se la juzgará en todo caso según los resultados que tenga esa actividad que aplica el estudio de las experiencias anteriores, las experiencias políticas anteriores, para generar y para hacer su campo. Sí, Farid. Que se me había quedado que esto contrarresta como la visión soviética teleológica del Diamat, que sí Ujú. pretendía tener una predictibilidad respecto al futuro, que sí lo abordaba como una ciencia. Aquí se abandona esa idea, en el materialismo político por lo menos, que no hay una predictibilidad teleológica de que se va a llegar a un resultado determinado a futuro, sino que puede que sí o puede que no. Es así, es cierto. Y eso viene también a confusión porque cuando los propios fundadores
del materialismo histórico, llamaron socialismo científico a su socialismo. Claro, lógicamente, en realidad lo que quería decir es que el socialismo propuesto por Marx y por Engels tenían más racionalidad que los otros y en todo caso daban la argumentación. Después la confusión viene a raíz de que lo llaman científico y después el Diamat también lo toman al marxismo como una ciencia y no como lo que realmente es, una filosofía o una mirada crítica, digamos, al quehacer humano en base al materialismo y al descubrimiento, digamos, del movimiento dialéctico de la realidad, ¿no? de la enunciación de este movimiento dialéctico, que todo eso es el campo de la filosofía, con lo cual no hay ciencia ahí, sino que lo que hay es filosofía. Sí, Olman. No, solo agregar que en realidad el marxismo-leninismo, tú acabas de decir, es un método filosófico y dialéctico, y que sí, en parte va a llevar algo de cientificación, corrígame con el término, pero te va a enseñar a que las etapas de la dialéctica misma van a ir evolucionando de acuerdo a los contextos. Solo agregar eso. Sí, tener en cuenta, por eso nosotros hacemos la distinción, que cuando hablamos de materialismo histórico, hablamos de materialismo filosófico y de su fusión, nuestro materialismo político, estamos hablando de filosofía, que necesariamente se apoya en el conocimiento científico más avanzado, por supuesto, pero nunca es una ciencia, es filosofía, filosofía política. Así que no caer en el error del Diamat soviético, como bien lo decía Farid, de que nuestra propuesta teórica es científica. No, no es científica. Se apoya en las ciencias, pero no es científica, es filosofía. Bueno, vamos a continuar entonces con la siguiente, la 10. Entonces, a raíz de lo que habíamos conversado, lo que habíamos leído, lo que recién conversamos, nos preguntamos, ¿tiene utilidad un politólogo? El licenciado, graduado o egresado en politología es denominado politólogo. Un político profesional puede ser politólogo o no. Y un politólogo puede ser político profesional o simplemente ser un académico. El politólogo es, presumiblemente, un experto en la vida política, al menos sería lo derivado de su carrera académica. Aunque puede haber personas con formaciones parecidas, por ejemplo, sociólogos, filósofos, economistas, historiadores, antropólogos, periodistas, o no, o incluso sin formación reglada en ninguna disciplina del conocimiento formal, que sean grandes expertos en la vida política. La comparación entre Maquiavelo, para muchos el primer politólogo, y Federico II el Grande, un monarca absoluto, sirve para ejemplificar esto. El politólogo es el heredero histórico del filósofo político. Y podría decirse que no es posible realizar un buen análisis politológico, no ya sin la formación propia de las ciencias sociales aplicadas a la politología, mediante técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación social, sino sin tener un marco teórico, una doctrina filosófica, desde el cual desplegar su análisis. El politólogo se forma en filosofía, pero también en derecho, historia, antropología, economía, sociología, administración pública, geopolítica, psicología social, medios de comunicación, etc. Mediante esta formación, ha de obtener las condiciones para poder investigar sobre diversos sistemas de organización de la vida política y de las relaciones de poder derivadas de ello. La diferencia entre el politólogo y, por ejemplo, el sociólogo es que mientras éste puede ceñir sus estudios a las relaciones circulares entre personas por sí mismas o a través de cosas, el politólogo estudia estas relaciones circulares en el contexto determinante global del espacio antropológico. Además, es estudiante de las relaciones radiales y angulares a las cuales conecta con las capas y ramas del poder de la sociedad política que veremos más adelante.
El poder político y su relación con otros tipos de poder producto de la vida política, etológico, fisiológico, pero también económico, cultural, religioso, geográfico, militar, etc. Decía, el poder político y su relación con los otros tipos de poder producto de la vida política es lo propio del campo de la politología. Es decir, la politología estudia sobre todo lo que es el poder político. Las formas de acceso al poder político y de abandono del mismo son un tema recurrente en la disciplina. No puede entenderse al politólogo contemporáneo sin la filosofía política histórica. De Platón a Heidegger, pasando por Aristóteles, Plutarco, Séneca, Cicerón, San Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino, Grocio, Altucio, Occam, Tomás Luis de Vitoria, Francisco Suárez, Ginés de Sepúlveda, Francisco de Vitoria, Luis de Molina, todos ellos de la Escuela de Salamanca, Erasmo de Rotterdam, Maquiavelo, Hobbes, Locke, Hume, Spinoza, Voltaire, Rousseau, Kant, Hegel, Fichte, Schelling, Tocqueville, Proudhon, Bakunin, Marx, Engels, Gobineau, Balmés, Chamberlain, Pareto, Sorel, Weber, Kautsky, Bernstein y más recientemente Arendt, Laswell, Bobbio, Dahl, Parsons, Tilly, Moore, Skocpol, Laclau, Buffet, Wallerstein, Borón o Sartori, entre otros. Todos ellos nombres propios sin los cuales no puede entenderse la politología como disciplina muy apegada con la filosofía. En la actualidad, el politólogo ha de estar capacitado para poder trabajar tanto en la administración pública, donde puede ser funcionario o contratado, como en las relaciones institucionales o en la privada, en la que puede ejercer de consultor, encargado de recursos humanos de una empresa o asesor de la misma, partidos políticos, sindicatos o diversas instituciones privadas sin ánimo de lucro, fundaciones, por ejemplo. Puede también desempeñar labores de investigación, docencia o periodismo y además, aunque no es muy común, puede desarrollar sus conocimientos como político profesional. Aunque en ocasiones parezca una profesión denostada, el politólogo puede ser clave debido a su formación en toda organización en la que se desempeñe su trabajo. Ha de poder tener capacidad de resolución de problemas y de negociación, ser detallista, saber analizar y sintetizar ideas mediante una correcta relación de conceptos previos, poder trabajar bajo presión de forma aislada o en grupos, aparte de tener una gran capacidad imaginativa y crítica, ser curioso y tener afán investigativo, ser adaptativo, a la vez que polivalente. Asimismo, debe ser sociable, tener buena memoria y ser un lector voraz. Y sobre todo, ser muy sistemático, muy eficiente en su trabajo y tener capacidad de liderazgo comprobado. Gracias a estas características, es posible también convertirse en una referencia dentro de su sector. Bien, abrimos instancia de discusión o aportes, los que quieran. Adelante, Farid. Creo que me llama la atención como hacer un paralelismo con porque el politólogo, el cientista político, claro, está un poco denostado y creo que a propósito, en comparación, en contraste al economista, que el economista sí se les da como que ellos fueran especies de científicos, matemáticos, que pueden analizar la realidad en base a datos duros y cifras objetivas, y en cambio el cientista político es una especie como de cientista social que se basa su análisis en, no sé, en pareceres o en ideologías, como que está ideologizado. Entonces eso me llama la atención, como el capitalismo, las democracias liberales exaltan al economista como científico y denostan al cientista político como una especie de profesional, cientista social ideologizado. Entonces me llama la atención ese contraste. Yo creo que tienen sus objetivos claros, ideológicos también y funcionales al modelo en el que vivimos. Ese es mi aporte. Muy, muy interesante tu aporte, Farid. La verdad que es así. Todo esto tiene una clara intencionalidad, es decir, revestir
lo que es la economía política, que le sacan lo político para que no tenga un sesgo de subjetividad, le dejan la economía, que la tienen como una ciencia exacta, que es toda una quimera en realidad eso, y todo porque es una explicación, justificación del capitalismo, lo cual es una ideología obviamente funcional al sistema de poder ejercido por las clases dominantes dentro del sistema capitalista. Así que muy interesante tu aporte. Seguimos con Olman y después Yerko. Adelante, Olman. Vaya, igualmente agregar que ya que has mencionado lo de la politología, aquí Farid también dio un aporte sumamente acertado. Eso se tropicaliza también al área de relaciones internacionales. Bueno, yo que me acredité en esa licenciatura, a nosotros nos enseñan a ir analizando la geopolítica, contextos económicos, historia, como también incluso el mundo empresarial está inmiscuido en las coyunturas nacionales e internacionales, pero también a la hora de buscar prestación de fuerza laboral, casi siempre las ofertas que le salen a los profesionales de relaciones internacionales o es en organizaciones de sociedad civil ad honorem, como tú dijiste, sin fines de lucro, ONGs, pasantías, que no está mal tener experiencias así, pero casi siempre la demanda está en formulación y desarrollo de proyectos, ¿verdad? De ir a mejorar condiciones materiales a una comunidad, en ONGs también, ¿verdad? Y digamos, para ya entrar al servicio diplomático o al Ministerio de Relaciones Exteriores, tú tienes que ir siendo una persona también de contactos fuertes, ¿verdad? Y diciendo esto, aquí no busco desanimar a las personas que quieran estudiar esta acreditación. Es muy buena, pero es mejor decir a qué se van a enfrentar, porque igual le pasa lo mismo al que se acredita en politología, ¿verdad? Y es para que veamos por qué también surge el decir ¿y eso qué te va a dar de comer? Es lo que ha mencionado acá Farid, que acá van a aceptar o van a darle más oportunidad, además de que el mercado se abarrota, pero le van a dar más oportunidad a las personas que hagan análisis de acuerdo a la ideología universal dominante, que sabemos que es el liberalismo del modo de producción capitalista. Agregar eso. Bien, Olman, es certero lo que decís. Es así, buscan las facultades de ciencias políticas y las licenciaturas de relaciones internacionales que están abocadas básicamente a estas problemáticas. Son una especie de semillero de funcionarios, valga la redundancia, funcionales a la ideología dominante y a al bloque de clases dominantes. Es cierto, aquellos que promulgan o comulgan, mejor dicho, con la ideología dominante son los que se ven premiados, básicamente. Aquellos que son críticos y van a tener que disfrazar, digamos, o encubrir un poco su forma de ver el mundo, o de alguna manera, eh, bueno, en fin, seguir la corriente, porque si no van a ser raleados y van a ser condenados al ostracismo. Yerko, adelante, que estabas pidiendo la palabra. Yerko, estabas pidiendo la palabra, si querés aportar, adelante. Ay, sí, perdón, que no había desmuteado el micrófono. La verdad que estoy bastante de acuerdo con todo lo que ustedes hablaron. En verdad, siento que particularmente con lo que se trata con respecto al trato que se le da a la economía, que se le ha elevado como a una ciencia exacta prácticamente, al nivel casi como de la física, siendo que es algo que está muy o está intrínsecamente relacionado con el comportamiento humano. Debería estar más cercana a la sociología. Y bueno, eso, muchas gracias a la forma de pensamiento dominante. Considero sí, con respecto a la politología, que ser politólogo es todo un desafío, en verdad. Es alguien que tiene que estar formado en muchas ramas distintas. Y yo diría que un buen politólogo es alguien que tiene relación directa
con el mundo político, como al hacer carrera política o estar muy cercano a ese mundo. Creo que alguien que no está cercano a ese mundo y no lo experimenta de primera mano, se debe perder gran parte de las relaciones o de la experiencia que hay ahí, y creo que eso es importante para un politólogo. Y la única forma de compensarlo al no estar inmerso en ese mundo es a través del estudio, del estudio profundo, tal como explicaba el libro. Yo creo que alguien que no está inmerso en ese mundo tiene que ser como un ratón de biblioteca. Ese es el aporte que quería hacer. Sí, fíjense que lo que estábamos hablando, que lo trajo a colación Farid el aporte, ¿no? Esta cuestión de que se eleva a casi la categoría, no a casi, sino que a una categoría de ciencia exacta, omnipresente y de grado superior a todas las demás, a la economía, a secas. Esto es todo un objetivo del capital para emanciparse de todas las reglas políticas impuestas por los estados-nación. Estamos viviendo una etapa, creo yo, de una fase eh, de revolución dentro del capitalismo en este sentido, en donde vemos que grandes corporaciones económicas buscan emanciparse, o sea, parasitan el Estado, esto desde siempre, lo han parasitado para sus fines. Pero además ahora de parasitarlos para sus fines, generando políticas imperialistas, hay una fase ahora que es muy curiosa en la cual las grandes corporaciones incluso compiten con los estados y son capaces de doblegarlos. Si tenemos en cuenta, y tiro un dato, ¿no? Que las primeras dos potencias económicas mundiales, Estados Unidos y China Popular por su producto bruto, eh, creo que son cifras un poco desactualizadas, me parece, pero rondan, creo que si no me equivoco, los 30 billones, alrededor de 30 billones Estados Unidos y un poco por detrás China con 25 o 27 billones de dólares, que podríamos llamar como la primera y la segunda potencia, aunque yo creo que Estados Unidos está sobredimensionado en ese sentido. La tercera potencia económica no es un Estado-nación, es el fondo de inversión BlackRock, que maneja 12 billones de dólares. Esto es, para que se den una idea, creo que más de 20 veces el Producto Bruto Interno de la Argentina. Con lo cual, tenemos aquí una corporación privada manejada por accionistas y por CEO, por su CEO Larry Fink, que si bien él posee alrededor del 0,5% de eso, imagínense lo que es el 0,5% de 12 billones. Estamos hablando de 12 y seguidamente 12, valga la redundancia, 12 millones detrás, ¿sí? O sea, millones de millones. Con lo cual, una corporación privada se transforma en la tercera potencia económica del mundo. Entonces, claro, ahí entendemos por qué discursivamente, ideológicamente, necesitan emancipar el capital de los estados-nación, porque ya están buscando, digamos, que no tener ningún tipo de impedimento. De ahí también la exaltación de figuras como Elon Musk y todos estos nuevos héroes de los libertarios, ¿no? De esta nueva ideología nefasta, en la cual esta plutocracia o oligarquía mundial transnacional intenta diseñar un nuevo mundo, ¿no? Que esto que parezca conspiranoico, no lo es. Esto es lo que estamos viendo delante de nuestros propios ojos, toda esta mutación de lo que está haciendo el gran capital. Así que todo este discurso de la defenestración de la política en función de exaltar la economía, como que la política es subjetividad y la economía es objetividad científica, tiene todo un trasfondo ideológico de justificación. Bien, si alguno quiere aportar alguna cosita más, y si no, continuamos con la lectura.
¿Alguien más? Sí, Olman, adelante. Agregar algo con lo que dijiste del CIO. Acordémonos que también la figura del CIO, menciono, es una figura como tú, diferente, eso sí, pero como tú dijiste, tipo Elon Musk y todos estos héroes que para verdad los que dicen ser libertarios son sus gurús, el CEO viene siendo una figura aspiracional en el sentido jerárquico de prestación laboral de la palabra. ¿Por qué? Porque se endiosa también esa figura cuando sabemos que el CEO, en palabras simples, es el que comanda la empresa, pero siendo una marioneta con una remuneración numérica bien jugosa, es decir, siendo una marioneta de los meros macizos. Y el CEO a la larga siempre es el que va a dar la cara por los dueños de la empresa, incluso cuando hay algún problema legal jurídico. Entonces agregar que el CEO es una figura también muy endiosada en el sentido de aspiración jerárquica laboral, ¿verdad? Que no es malo ir ascendiendo en el trabajo, pero hay que tener cuidado en endiosar ese tipo de figuras porque también puede caerse en el error de quitar los pies de la tierra y saber de que hoy puede venir un CEO, te quitan y ponen a otro diferente, ¿verdad? Eso. Bien. Bueno, continuamos entonces la lectura. Pregunta 11. ¿De cuántas ramas del saber bebe la politología? La politología, como rama separada de la filosofía política y de la sociología, la antropología, el derecho administrativo y la economía, surgió en los Estados Unidos poco después de la Guerra de la Secesión, 1861-1865. Anteriormente, en la Universidad de Columbia, en 1857, el filósofo y jurista germano-estadounidense Francis Lieber, 1798-1872, fue nombrado profesor de Historia y Ciencia Política, el primero al que se le asociaba el concepto. En esa misma universidad, en la Universidad de Columbia, en 1880, se formó la primera escuela de ciencia política y ya en el siglo XX, en 1903, se formó la American Political Science Association. Todavía hoy es una de las instituciones más influyentes del mundo en materia politológica. Su sede está en Washington, D.C., la capital de Estados Unidos de América, o de Norteamérica. Dicha asociación está organizada en 46 secciones correspondientes a las principales líneas de investigación de la politología actual. Por orden de mención en su página web, estas secciones son: Federalismo y relaciones intergubernamentales. 2. Ley y tribunales. 3. Estudios legislativos. 4. Política pública. 5. Organizaciones y partidos políticos. 6. Administración pública. 7. Procesos de conflicto. 8. Representación y sistemas electorales. 9. Presidentes y políticas ejecutivas. 10. Metodología política. 11. Religión y política. 12. Política local y urbana. 13. Ciencia, tecnología y política medioambiental. 14. Mujeres e investigación política. 15. Fundamentos de teoría política. 16. Tecnología de la información y política. 17. Seguridad internacional. 18. Política comparada. 19. Sociedad y política europea. 20. Políticas de Estado y política pública. 21. Comunicación política. 22. Política e historia. 23. Economía política. 24. Nueva ciencia política. 25. Psicología política. 26. Educación en ciencia política. 27. Política, literatura y cine. 28. Política exterior. 29. Elecciones, opinión pública y comportamiento electoral. 30. Raza, etnia y política. 31. Política e historia internacional. 32. Democratización comparativa. 33. Derechos humanos. 34. Investigación cuantitativa y multimétodo.
35 política y sexualidad, 36 política y salud pública, 37 política canadiense, claro, ellos están ahí cerca, 38 redes políticas, 39 investigación experimental, 40 migración y ciudadanía, 41 grupos de conferencias sobre política africana, 42 clase y desigualdad, 43 ideas, conocimiento y política, 44 pensamiento político estadounidense, 45 colaboración internacional y 46 política del Medio Oriente y el norte de África. Como vemos, el campo no cerrado de la politología bebe de materias como la sociología, la economía, la historia, la antropología, la psicología, la filosofía o la estadística. Y aunque falten ramas a la Asociación Americana de Ciencias Políticas, con estas podemos hacernos una idea de todo lo que trata de abarcar la disciplina. Voy a pasar a la próxima pregunta porque me parece que hay poco para comentar. Simplemente esto fue un relato de desde dónde bebe la ciencia política y todo lo que se asocia, ¿no? Todas las demás disciplinas de conocimiento de las que se nutre. Bien, última pregunta por hoy, 12. ¿Tiene campo la politología? Siguiendo de nuevo a Fernández Lest, 2005, la politología es un campo de estudio difícil de limitar respecto a otros, como es la economía, la psicología o la antropología. La historia breve de la politología no permite responder a los interrogantes planteados respecto a lo que puede o no puede ser entendido como politología. Por ello, definir apropiadamente la disciplina requiere partir antes de una concepción de ciencia determinada en sintonía con la desprendida por los logros obtenidos en ciencias naturales y formales. Por eso, el método, a ojo de los politólogos, adquiere un papel nuclear en tanto instrumento que permite salvaguardar el quehacer estrictamente científico de la disciplina, hasta hacer residir en él el criterio que permite sojuzgar el grado de cientificidad de toda aproximación. Y esto es importante para entender si la politología tiene campo o no. Para Leust, la politología estudia la política, y es esta la actividad que, ejercida sobre una población, un territorio y unos recursos determinados, los articula a través de reglas de obligado cumplimiento. Lo difícil aquí es obtener de esta definición algún tipo de guía sobre el método más adecuado para penetrar en la dinámica particular de esa articulación. Pero lo más claro del asunto es entender qué territorio, recursos y población refieren al Estado como cuerpo de la sociedad política, siendo la dialéctica de clases y de estados aquello que permite articular históricamente dicha vida política, es decir, el campo de estudio del politólogo. El cuestionamiento de la unidad científica de la politología no implica negar que tenga un campo, solo que este campo, la vida política misma, es tan infecto y tan dinámico, a pesar de sus momentos de cierta estabilidad, que es imposible de cerrar. La politología no ha alcanzado ni puede alcanzar la estructura propia de las ciencias positivas naturales y formales, pues en su desarrollo interno es incapaz de establecer el sistema cerrado de operaciones que permite entretejer, mediante cursos de esas mismas operaciones distintas, un conjunto de construcciones proposicionales y objetuales, científicamente verdaderas, en forma de teoremas o identidades sintéticas, como lo llama Bueno, a las verdades científicas en su teoría del cierre categorial. Tal y como afirma dicho autor en su primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas, la politología no puede aspirar a alcanzar los resultados, incluso sistemáticos, que las ciencias más vigorosas han logrado obtener en sus respectivos campos categoriales. Por ejemplo, el sistema periódico de elementos químicos. Esto se debe principalmente
a que la concatenación sistemática de las categorías políticas no puede llevarse a cabo en el recinto de un campo categorialmente cerrado. Tal sistematización obliga a tomar conceptos de muchos otros campos, como la etología, la biología, la lógica formal y material, la ontología o la historia, es decir, a abandonar la estricta inmanencia que es propia de la forma de todas las ciencias genuinas y por consiguiente le empuja, si quiere mantener esa disciplina racional, a asumir la forma de construcción filosófica. Esto es un poco lo que ya veníamos hablando. Apoyado en el requisito de sistematicidad racional, al que toda construcción filosófica y cognitiva ha de sujetarse, Bueno edifica un discurso político que, exigiendo una impecabilidad lógica a cada paso, es al mismo tiempo filosófico. Para el autor, toda doctrina filosófica es una ideología política, pero no toda ideología política es una doctrina filosófica. Si la filosofía es un saber de segundo grado, inconcebible sin nutrirse de conocimientos prácticos, técnicos y científicos que la preceden, al tiempo que proporcionan, como saberes de primer grado, sus materiales de estudios temáticos y conceptuales, entonces podemos decir que no es posible la filosofía sin la vida política, que es la principal fuente desde la que la filosofía se construye como geometría de las ideas, que parten de los conceptos producidos por los saberes de primer grado, producto de la vida política. De ahí que afirmemos que el materialismo filosófico, para ser efectivamente materialismo, debe entender que es un producto de la vida política sobre la cual debe tener una concepción eminentemente racionalista, radical y materialista para poder comprenderla, aprenderla y transformarla si es posible. Por ello existen diversos verdaderos materialismos, cosmológicos, históricos, cultural, filosófico, dialéctico, pero el materialismo verdadero ha de ser necesariamente materialismo político. Porque, como vimos, todo emana desde la vida política. Sin vida política no hay posibilidad de existencia de todo esto que estamos hablando. Dicho materialismo, prosigue Santiago, ha de ejercer un racionalismo tenaz y recurrente, de carácter público si es posible, desde el poder político, por lo que su ejercicio no puede ser privado, sino que debe estar sujeto a la crítica pública, sistemática, aunque no en el sentido de las ciencias positivas. El materialismo político o concepción materialista de la vida política se centrará en sopesar las divergencias entre la politología estricta y la filosofía política a la hora de analizar el campo de las ciencias políticas. De ahí el imprescindible análisis meticuloso de la politología que desde el materialismo político le permitiría acercarse con mayor bagaje a la categoría de ciencia estricta. Ese análisis es doble. Por una parte, partiendo de la antropología política que permite el estudio del espacio antropológico y por otra parte, el de la economía política, desde el estudio de sus cierres tecnológicos desde los ejes del espacio gnosiológico. Para evitar el actualismo de este doble análisis, este tendrá que tener en cuenta la historia para que sea más dinámico y dialéctico, pues las categorías antropológicas, políticas y económicas surgen históricamente y no son atemporales, pues si fuese así, no serían entendidas desde el campo politológico. Desde ahí, la filosofía que supone el materialismo político, siguiendo lo expuesto por Bueno y Leost, puede dar cuenta de cómo la vida política ha podido evolucionar de las relaciones meramente antropológicas previas y constituyentes de la raíz o núcleo de las sociedades políticas hacia las relaciones internacionales vía dialéctica de clases, de estados y de imperios. Desde esta perspectiva histórica, económica, antropológica y filosófica, es posible entender el campo de la politología como el propio de la vida política, la cual tiene una raíz o un núcleo, un cuerpo y un curso que veremos después. Y ahí cerramos la lectura de hoy y abrimos ya así la instancia de discusión.
creo que con esta última pregunta y el desarrollo del texto, nos está dando, digamos, más una idea mucho mejor de lo que es la política en sí y cómo necesariamente la política se nutre del eje antropológico, digamos, ¿no? De la descripción antropológica del estudio, digamos, de la economía también, y cómo todo esto necesariamente tiene que estar inserto en la historia, porque las cosas no se dan en abstracto, sino que hay una concatenación temporal y concomitante y consecuente, es decir, dentro de todo lo que es este espacio que es no solamente estructural, sino causal, en el cual se van desarrollando las cosas temporalmente, ¿no? Entonces, necesariamente necesitamos un núcleo, ese núcleo es el espacio antropológico, es el lugar donde los hombres empiezan a interactuar entre sí, y a partir de ahí van desarrollándose un cuerpo, esto es las relaciones de los hombres entre sí, con la naturaleza y con, bueno, los noúmenes, y cómo van a partir de ahí, todo este desarrollo va siendo siempre temporal, es decir, va siendo histórico. Por lo tanto, desde el núcleo espacio antropológico, pasando al cuerpo, que es el Estado, pasando, que puede, digamos, hacerse físico o hacerse tangible materialmente en el Estado, y cómo a partir de ahí, desarrollando la dialéctica de clases, estados e imperios, se va dando también su curso, ¿no? Por lo tanto, núcleo o raíz, cuerpo y curso. Bien, si alguien quiere aportar, quiere preguntar, generar discusión, adelante, se abre la instancia. Bueno, están todos pensativos. O hay demasiadas dudas o hay demasiadas certezas. Bueno, hemos abordado básicamente todo una aproximación a la definición de lo que es la política, lo que es la politología, que sería la disciplina que estudia la política, lo que es la vida política, ¿no? Son todos repasos en este sentido y va dando argumentaciones, va dando un desarrollo interesante en todo este campo que estamos tratando. Así que sería interesante si alguno quiere discutirlo. Adelante, Yerko. Ya que nadie se anima, o sea, voy a hacer un comentario en verdad porque tampoco Vamos, Yerko, necesitamos valientes. mis conocimientos dan para tanto, pero diría que es algo, es un entramado en el fondo, como para responder la pregunta del fondo de si es posible identificar las categorías fundamentales de la politología. Diría que no, diría que es un entramado bastante profundo. De hecho, que creo que toca toda la, toda el telar de la sociedad, por así decirlo. No creo que hayan como aspectos fundamentales o categorías fundamentales desde mi punto de vista que se puedan superponer a otras o darles más importancia a otras.
No, en verdad no hay más que pueda responder al respecto, porque como le digo, no soy tan versado en el tema. Yerko, creo que igual hiciste una síntesis perfecta porque hablaste de entramado, que no es más que una simple que realmente la política y que es básicamente el quehacer humano dentro de la vida de la polis, es básicamente eso, es una multiplicidad de haceres, por si me permite la palabra, si existe esa palabra, en la cual sí se va entramando y se va codeterminando de manera concomitante y permanente. Por lo tanto, me parece muy interesante, incluso la palabra que elegiste, entramado, que nosotros, digamos, filosóficamente lo denominamos como simple que es eso, prácticamente es eso. Así que, nada, muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Si no, ya nos vamos tempranito hoy. Sí, adelante, Farid. Que, bueno, en esta misma analogía con la economía, sí, para la economía, los factores productivos, las relaciones productivas son las relaciones fundamentales. Para la politología serían las relaciones de poder y organización, como en las sociedades humanas, como los aspectos fundamentales, como esas interacciones para organizar distintos grupos humanos para alcanzar objetivos y las relaciones jerárquicas de poder que se dan ascendentes, descendentes y horizontales, podrían ser quizás estas categorías fundamentales. Si las otras en la economía son las relaciones de producción, estas serían las relaciones de organización y poder, como para vislumbrar cuáles serían estas categorías fundamentales, si es que existieran. Esa es como mi idea. Podría ser por ahí. Sí, sí, es así, Farid. Eh, nosotros, o sea, cuando Marx, en el prólogo de la contribución a la crítica de la economía política, eh, va trazando de manera lo más didáctica, porque toma ese ejemplo de estructura y superestructura para hacer una ejemplificación lo más didáctica posible. Lo que pasa que se ha tomado, digamos, ha generado malos entendidos ese intento pedagógico de simplificación que ha hecho Marx con la cuestión de la estructura y de superestructura. De ahí es que se tomaron muchos para justificar que las relaciones económicas, a partir de un economicismo burdo, justificaban todo el resto, y los críticos de Marx y del marxismo se agarraron de eso para, de alguna manera también, y los posmodernos incluso, para criticar a Marx como un burdo economicista, ¿no? En realidad es como decía Yerko, es un entramado en donde se codeterminan todas las variables en sí. Es decir, obviamente el núcleo es el espacio antropológico y la acción humana que es la producción. A partir de ahí es que se va generando concéntricamente todo el resto de relaciones que se van a su vez codeterminando o condicionando entre sí permanentemente y en concomitancia. Por lo tanto, siempre decimos que la base determina a la superestructura, pero a su vez la superestructura también determina la base o a la estructura. ¿Mm? Eh, hay siempre una codeterminación permanente. Por eso que nosotros nos decimos que la economía es superior a la política y que la política está supeditada, digamos, a la economía. En todo caso, la política son las decisiones que se toman o que se deberían tomar de manera consciente para dirigir los procesos productivos de la actividad humana. Es a lo que aspiramos. Nosotros aspiramos a la construcción de una sociedad racional, radicalmente racional, en la cual las decisiones conscientes de los miembros de esa sociedad política eh, puedan ser tomadas a partir de la información genuina de la realidad
y que esas decisiones vayan en favor de la recurrencia y la estabilidad de dicha sociedad política. Solamente ahí realmente ejerceríamos la libertad real, no esta cacareada libertad que es en realidad la libertad de comercio, la libertad de empresa, que es la libertad en realidad de la clase dominante para hacer lo que se le canta a las pelotas. Perdí el orden, creo que era Olban, después Yerko y después de nuevo Farid. O creo que era así, Olban, Yerko, Farid. Así que adelante, compañeros. ¿No? Y bueno, asocia lo que has explicado, Mariano, también además de lo que dijo el compañero, la jerarquización, ¿verdad? De las relaciones de codeterminación que se dan dentro de la polis, el vivir en comunidad. Era lo que explicábamos también aquella vez, ¿verdad? De que eh, las relaciones dentro de la polis también van encausadas a lo que te enseñan, a cómo poder aprovechar el ambiente, a cómo poder no solo saber sobrevivir con personas humanas, con sujetos, sino también cómo sobrevivir tú solito. Porque acordémonos que en la polis no siempre se va a estar en comunidad o se va a estar junto con una persona. A veces te va a tocar con las herramientas que te han dado, saber sobrevivir en el ambiente en el que estás y por ende saber cómo en la calle, por así decirlo, con qué personas ya sabes que tenés mayor facilidad de contactar y así puedo, acepto corrección en lo que he dicho. Gracias, Olman. Adelante, Yerko y después Farid. Estás muteado, Yerko. Ahora sí. Ahí está, ahora sí. Sí. Es una acotación como súper pequeñita, en el fondo, con lo que había dicho el compañero. No recuerdo el nombre del compañero que habló después de mí, al principio. Pero con respecto a como reducir las cosas como solo a, por ejemplo, en ese caso, a las relaciones de poder. Que creo que hay veces que si buscásemos o pusiésemos demasiado énfasis en como esta búsqueda que no es solo de, creo que de nosotros, sino que en general diría que de la humanidad, como tratar de buscar algo que lo explica todo y centrarse solo en eso, es perder como también la riqueza del entramado en el fondo, de lo que había puesto como propuesto en un principio. Eso es todo. Gracias, Yerko. Adelante, Farid. No, yo vuelta al punto esto de, claro, que en la economía está la mercancía como idea fundamental y las relaciones productivas. No es reducir todo al poder, sino el poder es una herramienta, ¿no? El poder es la capacidad de ejecución que tiene una persona, un grupo humano o un Estado o una institución para poder conseguir su objetivo, hacer su objetivo realidad en el fondo. Entonces no sería como reducirlo a solo eso, pero sino que es una de las cosas más quizá fundamentales que estudia la politología, la organización y la interacción de las relaciones de poder dentro de una sociedad y entre sociedades, y que tienen distintas manifestaciones, desde diplomáticas, bélicas, comerciales, pero son interacciones sociales que están mediadas por estas dinámicas de poder. No se reduce solo a eso, también hay otros elementos de la cotidianidad, de las vivencias personales, de la dinámica del día a día entre las personas que viven en una sociedad política. No es solo eso, porque una de las características de los seres humanos es la construcción de instituciones, de construcción de leyes, de instituciones que son recurrentes en sí mismas y que cristalizan estas interacciones, no que son pasajeras, como quizás en otras especies animales.
Entonces quizás la politología estudia fundamentalmente eso sin ser lo único que estudia. También estudia cosas del día a día. Eso. Gracias, Farid. ¿Alguien más que quiera aportar, quiera discutir, quiera preguntar? Bueno, ya llevamos, aunque no parezca, porque pasó rápido, 1 hora y media llevamos del encuentro y hemos llegado a la pregunta número 13, con lo cual vamos bastante bien, ya hemos pasado más del 10% estamos justo en el 13%, o el 12, hemos cumplido el 12% de la lectura, por decirlo de alguna manera. Si son 100 preguntas, estamos en el 12. Así que no es muy difícil, ¿no? Uno no se tiene que romper la cabeza para saber dónde más o menos estamos ubicados en la línea temporal de la lectura. Así que, bien, si les parece, damos por finalizado el encuentro aquí y nos reencontramos el sábado que viene ya para arrancar con la pregunta número 13. ¿Sería posible identificar las categorías fundamentales de la politología? Se pregunta Santiago. Y bueno, nada, agradecerles muchísimo la presencia, las inquietudes, los comentarios, siempre suman. Así que nada, Alfonso, abrazo grande, que estén bien allá en España, Román también. Bueno, a todos en general les mando un abrazo grande y nos vemos el sábado que viene. Gracias por estar. Chao. Chau, chau. Nos